Bien, muchachos, gracias de nueva cuenta por conectarse. Vamos a continuar con nuestro ejercicio que estábamos realizando. Voy a compartir nuevamente la presentación. Nos decía efectivamente Verónica hace un instante antes de irnos a la pausa que lo que seguía para resolver este problema es pues aplicar efectivamente, eh, bueno, asegurarnos que este cuerpo no se mueve, en este caso este vehículo, este coche amarillo, no se mueve. Y para eso, pues lo que tenemos que hacer es aplicar nuestra primera condición de equilibrio. Es decir, como bien nos decía Lucía, pero no era Lucía, Verónica, nos decía que había que pues, aplicar la cuestión de la suma de fuerzas. Efectivamente, es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que sigue es que yo lo pongo de manera general, digo que aplico la primera condición de equilibrio. Aplico la primera condición de equilibrio y cuando hago eso, pues recuerdo que la primera condición de equilibrio me dice que la suma de fuerzas que están aplicadas a este cuerpo debe de ser igual a 0. Si eso se cumple, puedo asegurar que este cuerpo está en equilibrio de traslación, es decir, que no se mueve en ninguna dirección, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, ni hacia abajo. Entonces, bueno, para que eso se cumpla, recuerdo que deben de cumplirse estas dos partes de la primera condición de equilibrio. Primero, que la suma de fuerzas en X sea igual a 0. Luego, que la suma de fuerzas en Y también sea igual a 0. Entonces deben de cumplirse estas dos partes para que este cuerpo esté en equilibrio de traslación. Bueno, ya que estamos así, ahora sí, muchachos, díganme, vamos a identificar cuáles son las fuerzas que están en X. Vamos a revisar nuestro diagrama de cuerpo libre y decir cuáles son las fuerzas que están en X. Díganme cuáles son. Sería T1X y T2X. T1X y T2X. T1X y T2X. Bien, vamos a poner, perdón, aquí ya me hice, aquí efectivamente a lo mejor hicimos algo, pero bueno, vamos a hacer. Dice que la suma de fuerzas T1X más T2X son las que tenemos en el eje Y. Y nada más, no hay más. Entonces, si yo la sumo, debe ser igual a 0. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale esta T1X si es la componente en X de la tensión 1? ¿Cómo la calculamos? Entonces, ¿cómo calculo la componente en X de un vector? En este caso de esta tensión 1. ¿Por el coseno del ángulo? Por el coseno del ángulo. Entonces, tengo que multiplicar T1 por el coseno del ángulo. En este caso, ¿cuánto vale el ángulo que forma esta tensión 1 con respecto al eje X? Ya lo calculamos. ¿Cuánto vale? 53.06. No, chequenme. Con respecto al eje X, es este ángulo teta. 45. 143. Esto es 143.06. Es importante eso porque este nos va a dar el signo de esta tensión. 143.06. Luego le vamos a sumar cómo calculamos la tensión 2. ¿A qué va a ser igual la tensión 2? Esta componente en X de esta tensión 2. Tensión 2 por el seno del ángulo. Tensión 2 por el qué, perdón. Coseno del ángulo. Ajá, por el coseno. Recuerden que si estamos trabajando en X siempre es el coseno. Siempre las componentes en X es el coseno, pero ahora ¿de qué ángulo? De 45. 5 grados, muy bien. Vamos a tratar de no mezclar. Recuerden, cada uno tiene su ángulo. Y entonces no hay que, y siempre en el eje X son los cosenos y en el eje Y son los senos. Entonces esas dos cosas, si las sumo va a ser igual a 0. Bien, muchachos, díganme.
Perdón. Díganme, ¿cuánto vale el coseno de 143.06? Menos 0.799. Menos 0.799. Esto va multiplicado por la tensión 1. Esta tensión 1 es negativa, como efectivamente la podemos ver aquí, va hacia el lado izquierdo. Entonces, esta es una manera de calcularla. La otra sería, lo vamos a ver más adelante, pues considerar la dirección y solamente hacer uso de este ángulo que está en verde, pero bueno, ahorita no me meto eso para no meterle ruido. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuánto vale el coseno de 45? 0.707. 707. Entonces le sumo más 0.707 que multiplica a la tensión 2. Y eso va a ser igual a 0. Ahora solamente voy a ordenar. Bueno, ya está ordenada. Tensión 1, tensión 2. La tensión 1 es negativa, la tensión 2 es 2 es positiva. Pero resulta que llego a esta ecuación en donde pues quiero encontrar el valor de alguna de las dos. No sé, voy a despejar, por ejemplo, la tensión 2. Como esta es negativa y no me gustan los negativos, voy a quitarla de aquí y la voy a pasar para acá. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto me queda esto? Pues me queda que de este lado tengo la punto 707 de la tensión 2. Aquí es igual si la paso del otro lado. ¿Qué le pasa a esta tensión 1? Pasaría sumando. Pasaría sumando, o sea, pasaría positiva. Y me queda entonces que esto es igual a 0.799 de la tensión 1. Lo único que hice fue despejarla, pasarla del otro lado del signo igual. Y ahora, como me interesa encontrar el valor de alguna de las tensiones, voy a despejar por completo T2. ¿Qué hago para que me quede completamente despejada T2? Pasar el 0.707 del otro lado. Ajá, pasarlo para acá. ¿Y cómo lo paso? ¿Cómo pasa de este lado? Negativo. Negativo. Chéquenle, ¿no? ¿Qué está haciendo 0.707 a T2? Está multiplicando. Dividiendo. Multiplicando, entonces pasa dividiendo. Aquí sí pasó, estaba negativo, pasa sumando, pero aquí el 707 está multiplicando a T2, entonces tiene que pasar acá dividiendo. Así, entonces, si yo hago, me quedan 0.799 por T1 dividido entre 0.707. Estaba del otro lado multiplicando a T2, pero aquí lo paso dividiendo. Y ya está, ¿ya? Eso es lo que vale T2. T2 finalmente, yo puedo hacer, muchachos, la división entre esos dos números. ¿Cuánto es? 1.13. ¿Cuánto, perdón? 1.13. 1.13. 1.13, perfecto, gracias. 1.13 multiplicado por T1. Pues ya tengo que T2 vale 1.13 multiplicado por T1, pero no sé cuánto vale T2 ni T1, entonces ya no puedo seguir adelante, ya no puedo seguir resolviendo. Hasta aquí encontré una primera ecuación para resolver este problema. ¿Cómo hago para encontrar una segunda ecuación para poder resolver? Continuar con las del eje Y. Muy bien, ahora tengo que hacer lo mismo, pero para el eje Y. Díganme, muchachos, cuáles son las fuerzas que tengo en el eje Y. T2Y y la del peso. Si la sumo, entonces me deben dar igual a 0 de acuerdo a la condición de equilibrio. T2Y más el peso debe ser igual a 0. Ahora, T2Y, muchachos, ¿cómo la calculo la componente de T2 en el eje Y? ¿A qué es igual? Con el seno de 90. T2 Seno de 45, ¿no? no es el de 45, ¿no? Es el Sí, ángulo de perdón, de 45. Entonces es T2 por el seno de 45. 45 grados. Ahora, el peso, muchachos, aquí le puse más el peso, pero si nos damos cuenta, el peso está en esta dirección, es negativo. Lo podría yo hacer, si considero su ángulo,
o directamente considero su dirección, pero a lo mejor debí de haberlo considerado desde antes de plantear la ecuación, como lo habíamos hecho antes. El peso es negativo, ya sabemos que el peso es negativo, entonces lo vemos por la dirección que tiene, aunque podríamos calcularlo por el ángulo, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo que tiene el peso con respecto al eje X, muchachos? ¿Alguien puede contestar? Sería de menos, bueno, de 270 grados. 270. Y si nosotros sacáramos el seno de 270, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Y entonces, Menos cuando multiplicamos por el peso W, dice que entonces esto es el menos el peso. Entonces, de ahí sale este signo negativo. Entonces, vamos a poner directamente menos el peso, porque sabemos que el peso es negativo. Vamos a poner igual a 0. Ok. Vamos a, muchachos, ¿cuánto es el seno de 45? 0.707. 0.707 multiplicado por T2. T2 es igual, perdón, menos el peso. Menos el peso es igual a 0. Así vamos a ir despejando. Necesitamos encontrar el valor de T2. Voy a moverlo para acá. El peso, y me queda que el punto 707 de T2 debe ser igual al peso. Pero ¿cómo calculo el peso, muchachos, de este auto? Es igual. ¿Cómo calculo el peso de cualquier cuerpo? masa por gravedad. Multiplicando su masa por la gravedad. Muy bien. En este caso la masa dice que es 1 tonelada. Esta unidad no la puedo expresar así, no la puedo utilizar así como tal, la tengo que expresar en kilogramos o en gramos o en libras, que es lo que yo conozco. ¿Cuánto es 1 tonelada, por ejemplo, en kilogramos? ¿Quién sabe? ¿En qué, profe? En kilogramos, 1 tonelada. ¿Alguien ha oído esa unidad? Sería de 1000 Son 1000 kilogramos. kilogramos, perdón. Esto es, efectivamente, 1 tonelada son 1000 kilogramos. Entonces, eso es lo que tiene de masa este auto. Vamos a sustituirlo aquí en lugar de su masa. Vamos a decir que tiene 1000 kilogramos. Y ahora sí, ¿cuánto vale la constante de la aceleración de la gravedad para este caso, cuando yo expreso la masa en kilogramos? 9.8 ¿9.8 qué? metros sobre segundo al cuadrado. Metros por segundo cuadrado. Muy bien. Ya está. Entonces, 0.707 de la tensión T2 va a ser igual. ¿Cuánto es 1000 por 9.8? 9800. 1800. 1800 kilogramos Kilogramos metros sobre segundo Metros cuadrado. cuadrado O o newton. newtons. segundo cuadrado o newton. Muy bien. Ya está. Y entonces, si queremos encontrar T2, ¿cuánto va a quedar? ¿Cómo le hacemos para encontrar T2? ¿A qué va a ser igual? Pasa del otro lado dividiendo. Dividiendo. Si es, vamos a tener 9800 kilogramos, 9800 newtons de este lado, y pasamos el punto 707 dividiendo. Este lo vamos a pasar para acá, dividiendo, entre punto 707. Y ayúdenme con sus calculadoras, ¿cuánto es 9800 entre punto 707? 1300, no, 13.871.38. 800 6 punto, no, 13.861.38. punto 38, ok, sí, 61.38. Ya está la tensión T2, ya está aquí su valor. Muy bien. Y entonces, pues me restaría encontrar la tensión T1 aquí, que a lo mejor aquí trabajé de más porque lo que debí de haber despejado es la tensión 1.
porque ya encontré la tensión 2, esta ya la tengo. Pero bueno, de aquí lo puedo hacer nuevamente. Si ya sé que la tensión 2 es 1.3 veces la tensión 1, entonces voy a despejar de aquí la tensión 1, muchachos. ¿Cuánto me queda? T1, que es igual. La despejo de aquí. Sería 1.13 por la tensión 2. Aquí está multiplicando el Entre 1.3. tensión 2. Entre 3 tensiones. Sí, pasaría para acá dividiendo, ¿no? Sí. La tensión 2 dividida entre 1.13. Y eso sería la tensión 1. Entonces, ya está. Mi tensión 1 va a ser igual a la tensión 2 que acabamos de calcular en 861.38 entre 1.13. Si me ayudan con sus calculadoras, ¿cuánto me da eso? 12.266.707. A ver, otra vez porque soy medio lento. 13.000. No, 12. 12. 13.000. Ok. 12.266.70. Muy bien, déjenme borrar porque ya me fui aquí. 12.000. Otra vez soy medio lentejo, dos veces. 12.000. 266.70. 266.7, ¿no? Sí, 70 adelante, punto 7 será suficiente. Y son también newtons, porque estamos separando newtons allá arriba. Ya está. Entonces esa es la tensión, mucho la tensión 1 de que sostiene esta cuerda. Ya está, ya encontramos los valores de las dos tensiones. Ya con eso sabemos la magnitud de estas tensiones. Lo único que nos restaría, muchachos, es prácticamente escribir estas tensiones en forma polar, como vectores. ¿Cuánto sería esta tensión 1, muchachos? Como vector, expresado en forma polar, que sería igual. Sería igual a 12.266.7 newtons. Ajá. Con un ángulo de 143.06 grados. 12.666.7 newtons. Un ángulo de 143.06 grados. Perfecto. Y si empezamos nuestra tensión 2 también en forma de vector, sería igual. A 13.861.38 newtons con un ángulo de 45 grados. Muy bien, gracias. 13.861.38 newtons. Un ángulo de 45 grados. Perfecto. Pues así ya estarían, ya hubiéramos expresado nuestras tensiones en forma de vectores, en forma polar. A lo mejor lo único que restaría sería expresarlos en forma unitaria, pero ahorita vamos a dejarlo así. Vamos a ver otro caso. Y si se dan cuenta, muchachos, el proceso que seguimos es exactamente el mismo que seguimos en el caso anterior. Se trata de aplicar nuestra primera condición de equilibrio en las dos direcciones, encontrar dos ecuaciones para poder resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y aquí lo que estamos haciendo es despejar. Bueno, aquí pues prácticamente nos da, una de las ecuaciones se resuelve, nos da el valor de una de las tensiones y lo que hacemos es sustituir ese valor en la otra, en la primera ecuación para encontrar el valor de la segunda tensión en este caso. Y de manera general, este va a ser siempre el proceso para resolver un problema de este tipo de problemas de equilibrio o de estática, equilibrio de cuerpo rígido. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Alguna duda de esto que acabamos de hacer? No, profesor. ¿No? ¿Está clarísimo? Díganme que sí. Bueno, díganme lo que sea, pero díganme algo. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Sí, sí, quedó claro. Bien, vamos a hacer un último ejercicio, muchachos, el día de hoy.
Este nos llevó algún poquito de tiempo. Vamos a ver, este nos va a llevar un poquito menos. Ya estamos. Aquí me dice que encuentre la tensión en la cuerda y la reacción del puntal. Pide la tensión en la cuerda y la reacción del puntal. Esto que está, esta barra verde que está aquí empujando esta cuerda, también está ejerciendo una fuerza para que permanezca en equilibrio esta esfera que no sé de qué sea, pero ahí está colgando. Pudiera ser cualquier cosa, ¿no? Pudiera ser unos trabajadores ahí sobre un andamio, pudiera ser unos bultos de cemento sobre una plataforma, no sé, lo que sea que esté colgando aquí, tiene este peso y está sostenido por esta cuerda y por este puntal verde. Por esto pudiera ser una viga, un polín, una madera, lo que sea, algo que está empujando esta cuerda para que se mantenga en esa posición. Y en este caso, como es un caso de equilibrio, pues esto se trata de que esté en esta posición y no se mueva en ninguna dirección. Entonces vamos a resolver esto, muchachos. Tenemos ahí el esquema. Y lo primero que tenemos que hacer es definir hacia dónde están las fuerzas. Bueno, primero cuántas hay y hacia dónde apuntan las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. El estudio que es ahora esta esfera de 1960 newtons. La pregunta es, por ejemplo, la cuerda que lo está sosteniendo aquí con respecto a este punto en la pared, aquí está amarrada la cuerda, está sosteniendo a esta esfera. Esta cuerda desde luego está tensa, tiene una tensión, una fuerza que le está jalando para mantener la esfera ahí. ¿Hacia dónde apuntaría la tensión de la cuerda, muchachos? Digamos, hacia arriba a la izquierda, hacia abajo a la derecha. Hacia, ay, Hacia arriba a la izquierda. Hacia arriba a la izquierda. Para que esto se mantenga ahí, pues la cuerda tiene que jalar hacia la pared, digamos, porque si no lo hace así, lo que va a hacer es que pues se va a caer lo que esté sosteniendo aquí junto con la esfera que está aquí. Entonces aquí tenemos, vamos a llamar la tensión de la cuerda. Pero también vemos que está aquí esta cosa verde, este cosito verde que está aquí, que no sabemos qué sea, pero se llama puntal. Está ahí apuntalando esa cuerda. Y esa también ejerce una fuerza. Muchachos, aquí la pregunta es, ¿hacia dónde se aplica la fuerza que está ejerciendo este puntal? Hacia arriba a la derecha. Hacia arriba a la derecha, muy bien. Esto es lo importante en esta parte. Identificar hacia dónde apunta la fuerza que aplica este elemento, en este caso un puntal. Y esta fuerza, como es una fuerza que se genera debido a la presión de esta cuerda, hace que este punto donde está sostenido este puntal reaccione, es decir, es una fuerza de reacción contra la pared. Entonces, por eso a esta fuerza se le llama una fuerza de reacción y la vamos a nombrar como R. Entonces, esta es la tensión de la cuerda y esta es la reacción del puntal. Por eso aquí me dice reacción del puntal. Porque cuando esta cuerda se sostiene sobre este puntal, este punto en la pared reacciona, lo empuja a este puntal y hace que le transmita esta fuerza en esta dirección. Muy bien, como nos dijeron, está en esta dirección. Entonces ya con eso, ya tenemos la dirección de nuestras fuerzas. Ahora sí, vamos a pasar al proceso que ya hemos revisado para resolver este problema. ¿Qué sigue si ya tengo el esquema con mis fuerzas? ¿Qué sigue? El diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Bien, vamos a representar entonces aquí el diagrama de cuerpo libre. Este cuerpo que está en estudio, en este caso es una esfera, lo voy a dibujar como tal. Aunque puedo representarlo con un cuadrito, voy a representar esta esfera, este circulito que no sé qué sea, pero tiene aplicadas dos fuerzas. Esta tensión, esta no es cierto. Me hace falta una fuerza. ¿Cuál otra fuerza me falta, muchachos? ¿Su propio peso? ¿su peso? Eso que está aquí, lo puedo representar en cualquier parte de aquí, pero me lo voy a representar aquí.
el propio peso. Ya está, ahora sí. Sobre este esquema donde estoy aislando el cuerpo, le estoy quitando la pared, le estoy quitando lo que está alrededor. Están aplicadas tres fuerzas. Uno, su peso, que siempre es vertical hacia abajo. Ahí está. Dos, la tensión, que en este caso va horizontal, bueno, no, inclinada hacia arriba en esta dirección. Hacia arriba y hacia la izquierda la tensión. La reacción, si la vemos, va arriba a la derecha, que sería esta. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda con respecto a esto, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ok, y aquí mismo vamos a marcar los datos que conocemos de los ángulos. Por ejemplo, conocemos que esta tensión con respecto aquí a la pared, que es una cuestión vertical, conocemos que aquí tiene 45 grados. Ese es un dato que conocemos. Porque nos va a servir para determinar el ángulo de esta tensión. El otro dato que conocemos es que este puntal, con respecto a la horizontal también, y con respecto a la vertical, tiene 50 grados, porque eso es lo que veo aquí en el esquema. Eso es lo que veo y lo que puedo asegurar. Ya está, ya lo tenemos aquí. Vamos, ¿qué sigue para poderlo resolver, muchachos? Yo ya tengo el cuerpo aislado. El plano cartesiano. Cartesiano, voy a meter a dibujar mis fuerzas en un plano cartesiano. Entonces voy a dibujar nuevamente el peso. Ese siempre coincide con el eje X, bueno, a menos que sea un plano inclinado. Está directamente en la dirección del eje X negativo. Este es este peso doble. Okay. Luego, el ángulo de la tensión. Pero luego trazo la tensión. Tengo aquí para que haga. Voy a agarrar otro color para no, no confundirlo. Voy a marcar la tensión en negro. Entonces aquí tengo la tensión aquí. Está mi tensión. Voy a dibujar mi reacción. Otro color también para no. Voy a poner verde, por ejemplo. No confundirnos. Y esta es la tensión. Pero la reacción. Y entonces, para poder resolver esto, muchachos, necesito expresar los ángulos de mis vectores con respecto al eje X. Hace rato lo hicimos con respecto al eje X positivo, pero vamos a ver que si lo podemos expresar solamente con respecto al eje X, aunque sea del lado negativo, me sirve para poder calcular sus componentes. Muchachos, díganme, ¿cómo puedo determinar, por ejemplo, del ángulo de la reacción? ¿Cuánto valdrá aquí si lo que yo conozco es que con respecto a la horizontal, pero con respecto Vale 40 grados. 50 grados. Y lo que yo necesito es que efectivamente vale 40 grados. Ese es lo que yo necesito para calcular sus componentes. Muy bien. Ahora del otro, el que yo conozco es 45. ¿Cuánto vale el otro azul que está marcado ahí? 45. 45. Vale 45. Aquí sí podemos asegurarlo porque pues la suma serían 180 y vemos que aquí se formaría un triángulo rectángulo. Muy bien, entonces ya tenemos los dos ángulos con respecto al eje X, 45 del lado izquierdo, 40 del lado derecho. Y ahora sí, ¿qué me falta ahí para completar mi diagrama de cuerpo libre, muchachos? Las componentes. Los componentes. En el eje X y Y. Esta componente de la tensión, ¿cómo se llama? Tensión X. Tensión 1X. Aquí nada más, no hay más tensiones más que esta, entonces nada más le pongo tensión X. Y luego acá tengo la componente de, no la proyecté, perdón. Acá tengo la componente de esta tensión en el eje Y, si la proyecto hacia acá. Igual si proyecto hacia acá la reacción. Así que hacia acá, pues para poder dibujar las componentes. Tengo la componente de la tensión. Y. Aquí. ¿Cómo se llama? Tensión Y. 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 Tensión en Y. Y ahora las componentes de la reacción. Sí, me equivoqué. Yo creo que puse el color. Voy a dibujar las azules para que distinguirlo fuerte.
¿Esta cómo se llamaría? Reacción Y. ¿En dónde está? Reacción X. Sí. ¿Está en La X? X. Perdón. En X. Y esta sí sería la reacción en Y. Esta sería mi reacción Y. Ok. Ya está. Ahora sí, muchachos, vamos a, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre completo, ya tenemos sus ángulos, sus componentes. Ahora sí, vamos a hacer lo que sigue. ¿Qué sigue? Igualar Las las de fuerzas. Aplicar las fuerzas. Ajá, aplico la primera condición de equilibrio que me dice que la suma de fuerzas debe ser igual a 0 en general. Y luego, yo sé que la tengo que dividir en dos partes. Por un lado, que la suma de fuerzas en X debe ser igual a 0. Y por otra parte, que la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Y entonces, muchachos, díganme, ¿cuáles fuerzas están en X y cuáles están en Y? ¿Cuáles están en X, perdón? Primero y en X. RX. En X, TX y RX. Vamos a poner RX, vamos a poner primero la positiva, vamos a hacerlo así. Primero RX, la positiva. Luego vemos que TX está negativa, la ponemos menos TX. Profesor, ¿no importa entonces el orden en que se ubiquen? No si ponemos la dirección o le ponemos, sí, le ponemos el, viendo la dirección que tienen, le ponemos el signo que les corresponda. Ahorita que conocemos los ángulos con respecto al X, no hay problema. Yo pudiera haber escrito menos T2 más No R. es de X. ¿Ande? X. X, Perdón, profe. sí, TX menos RX es lo mismo. Aquí arriba. Ok, profesor, gracias. Ahora sí, bueno, lo voy a borrar para no. Yo me prefiero poner las positivas para no tener un signo negativo al principio, pero puede ser exactamente igual. Puedo ponerla en el orden que van. Primero la T y luego la R, pero solamente considerando la dirección que tienen, por eso le pongo el signo. Ahora, ¿cómo calculo RX? ¿A qué es igual RX? Al coseno del ángulo Ajá. de 45, no, de 40. En este caso es R por el coseno de 40, ¿no? Porque es el ángulo que tiene R con respecto al eje X. No, perdón, profe, 50 grados. No, chíquenme. Está bien. Es el que yo voy a usar. Siempre tengo que usar con Sería, respecto al eje X. 40 grados. profe, sería RX, ¿no? Eso sería RX. R por el coseno de 40. Luego, menos, ¿cuánto vale T2? Perdón, TX. 45. Coseno de 45. Ajá, pero es T, el valor de la tensión, por el coseno de 45. Ese es un error que comúnmente se comete, muchachos. A veces omitimos el valor del vector y nada más ponemos aquí el ángulo. Entonces, recuerden que siempre la componente es la magnitud del vector por el ángulo. Ya está. Entonces, sumamos eso y eso va a ser igual a 0. Díganme, muchachos, ¿cuánto vale el coseno de 40? 0.76. 766. perdón. 766. 766. Ok. Y eso multiplicado por R me da la componente en X de R. Ahora, el coseno de 45 es 0.707, ¿no? 707, sí. 707 por T. Y eso va a ser igual a 0. Ya está. Ahora pudiéramos despejar cualquiera, pero no sé cuál es la que me va a dar como resultado. Vamos a dejarlo así en este momento. Voy a decir que aquí encontré la primera ecuación. Veo que tengo dos incógnitas, T que no conozco y R que tampoco conozco. Ya lo que haga no voy a poder encontrar su valor con una sola ecuación. Lo que tengo que hacer es encontrar una segunda ecuación. ¿Qué hago para encontrar la segunda ecuación? Ir con Y. Voy con Y. Y entonces sumo las fuerzas en Y. ¿Cuáles fuerzas tengo en Y, muchachos? Díganme. RY Y y la del peso. TY. TY. Tengo TY que está vertical hacia arriba. ¿Cuál otra tengo? RY. La del peso. El peso. Su peso. Ajá, RY que está vertical hacia arriba, por eso la considero positiva también. Y el peso lo considero negativo porque va hacia abajo. Menos W. Esto es igual a 0.
Voy a empezar a despejar. Este peso no lo puedo calcular, voy a pasar para acá. Entonces me queda que TY más RY debe de ser igual al peso. No conozco T y no conozco R, pero bueno, son las componentes de T y de R. ¿Cómo las puedo expresar? TY y RY. ¿A qué sería ¿El seno? TY? Es T por el seno de qué. 90. De 90 grados. Chéquenle, TY, ¿dónde está TY? Es esta. El ángulo que tiene TY, De 45 grados. 45 grados. 45 grados. Y RY, Con el seno de 50. Con el seno de 50. chéquenle que siempre es con respecto al eje X. De 90. De 40. seno de 40. Siempre con respecto al eje X, muchachos. R por el seno de 40. Aquí porque los ángulos que nos daban como dato estaban con respecto al eje Y, pero recuerden, siempre debemos de calcular la componente con respecto al ángulo, con respecto al eje X, sí, el ángulo con respecto al eje X. Ok, seno de 45 es 0.707 otra vez. 0.707. De la tensión T que no conozco, más 40, el seno de 40. 0.642. 642. 642. Sí. 642 multiplicado por la reacción del puntal R que tampoco conozco. Esto es igual a 0. Entonces, aquí otra vez tengo una ecuación con dos incógnitas que no puedo resolver, muchachos. Ya llegué a 2 ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué puedo hacer para resolver este sistema de 2 ecuaciones con dos incógnitas? Poner el peso. Despejar. Puedo despejar en una de ellas una de las variables y sustituir en la otra. De hecho, eso es lo que normalmente vamos a hacer. Ya no nos va a dar tiempo en esta sesión, no, yo creo que sí nos va a dar tiempo. Muchachos, les voy a pedir que nos conectemos de nuevo y vamos a terminar este problema en los 10 minutos posteriores. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver esto? De una vez, vamos a despejar, en la ecuación 1 vamos a despejar R, por ejemplo. Y nos vemos en 2 minutos, muchachos. Nos reconectamos para terminar de resolver este problema y no dejarlo así. Los espero, por favor, en 2